Bueno, continuamos en esta edición de Central de Noticias, en este nuevo segmento, y como se los había anticipado, tenemos una invitada en piso que nos va a hablar un poco y nos va a desasnar respecto a la fonoaudiología y fundamentalmente a lo que tiene que ver con el cuidado de la voz, que muchas veces pasa desapercibido y es tan importante. Por eso hemos invitado a la licenciada María Isabel Flashland. Ella es licenciada en fonoaudiología y socia fundadora de la cooperativa de salud Sainza Limitada. Bienvenida, María Muchas Isabel. gracias. Gracias por haber venido. La agradecida soy yo por este espacio. Antes. Sí, y decías, Isabel, que es más que importante poder conocer un poco más, por ejemplo, sobre la fonoaudiología, que hay mucha gente que desconoce, que no sabe que también puede acceder a esto como para, bueno, en este caso, y el tema fundamental que vamos a tratar es el cuidado de la voz, pero fundamentalmente, ¿qué es la fonoaudiología como Bueno, para entrar en tema? La fonoaudiología es una ciencia que está relacionada con la salud, es muy joven, en realidad, comparada con la medicina, y es la que se encarga de abarcar los trastornos de la comunicación. Cuando hablamos de comunicación, nos referimos a todo lo que implica el hablar, el comunicarse, el organizar un pensamiento, el producir el sonido y el escuchar atentamente. Exactamente, De sí. eso se trata. Bueno, y la importancia de que, bueno, la gente pueda acceder a la fonoaudiología, ¿no? Porque, ¿cuáles son las áreas que abarca fundamentalmente? Bueno, cada vez se van logrando más áreas, más especializaciones, Exacto. pero las áreas principales son lenguaje, habla, la parte de audición y la parte de voz. Y dentro de esas áreas hay distintas especializaciones. Hay trabajo con niños, hay trabajo con adultos, hay trabajo con quienes no tienen una problemática neurológica, hay otros que tienen una problemática desde el nacimiento. Hay trabajo también con los niños que les cuesta mucho aprender a tragar, a deglutir, o con adultos que padeció. O con la pronunciación de la R, Lo por más ejemplo. conocido somos por la atención en las dislalias, o la dificultad Entiendo. para pronunciar el habla. Eso es lo más conocido. Pero nuestro ámbito de incumbencia cada vez es mayor. Se trabaja tanto a nivel de salud, en los hospitales, en las clínicas, en la parte privada, en las clínicas, en mi caso en la cooperativa de salud. También se trabaja a nivel de educación, conformando parte de los equipos que van a las escuelas para atender a los niños con dificultades. Se trabaja también en el ámbito de la justicia. Muchas veces hay colegas, es un área muy específica y muy nueva, que se forman para ser peritos, tanto en el ámbito de la audición como en el ámbito de la voz. Y creo que no me olvido de ninguno. Bueno, hablábamos concretamente del cuidado que debemos tener a la voz, porque qué importante que es, ¿no? Porque trabajamos con la voz, desde un maestro, un cantante, un locutor, un periodista, bueno, la persona que debe comunicar, un guía de turismo. Qué importante es poder cuidarla, porque muchas veces vemos a gente que está difónica muchos días. No, ya se me va a pasar, son los nervios, pero digamos, ¿cómo podemos hacer nosotros? ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos que cuidar nuestra voz? Es tan importante esto que estás diciendo, Sandra, que desde hace años, el 16 de abril, se ha destinado como el Día Mundial de la Voz para tomar conciencia justamente de cuando tenemos problemáticas de la voz y no las estamos abordando. Porque el estar difónico o perder la voz no nos impide caminar o ir al trabajo, o hacer nuestras cosas, es que la gente no atiende esa problemática y luego comienza a ser cada vez una frustración el poder comunicarse, porque la voz no le sale, porque tiene que hacer esfuerzo. Se pone uno nervioso, de mal humor, o le cuesta, Totalmente. o genera dolor también muchas veces. Bueno, ¿no? totalmente. Entonces, la idea es que así como la voz persuade, porque con una voz uno puede lograr muchas cosas, en el timbre, sí. exactamente. También una voz que se nota que está con dificultades y bueno, no da ganas de escuchar. Y quizás uno está escuchando, o la persona está diciendo cosas muy importantes, pero esa forma de decir no atrae, no permite que uno pueda realmente escuchar. Pero más allá de eso, lo que hay que determinar es si esa persona tiene alguna problemática o no a nivel de su garganta, de su laringe, que es lo más importante. Y esto generalmente comienza con cosas muy sencillitas.
una difonía después de una afección respiratoria que dura más de 10 días, bueno, ya es un indicador de que hay que ir al otorrinolaringólogo y que hay que ser evaluado y descartar de que no haya alguna problemática orgánica en la garganta, en la laringe. Y si no hay ninguna problemática, bueno, la fonoaudióloga evaluará la parte funcional, que es lo que nos toca a nosotros, o sea, ver cómo está respirando, ver cómo está proyectando la voz. La respiración es muy importante, María Isabel, en estos La casos, respiración ¿no? es básica, o sea, la voz depende de 3 grandes funciones y sistemas, que es el respiratorio, Claro. el fonatorio laringio y el resonancial, que tiene que ver con nuestra boca, con nuestra lengua, con nuestro paladar, que es como uno, de acuerdo a cómo posiciona la boca y la lengua, enriquece ese sonido para que la voz fluya de una manera que sea que quiera uno escuchar. Claro que sí, que sea agradable al oído, ¿no? Exactamente. Y digo, por ahí también he escuchado en alguna oportunidad que un paladar deformado, por ejemplo, también puede generar alguna complicación, ¿no? Sí, totalmente, porque como te decía, en la boca se genera la resonancia y la proyección y el enriquecimiento de la voz. Entonces, habrás notado que hay personas que hablan como para adentro, otras personas que no abren mucho la boca, y eso va perdiendo como la belleza rítmica de lo que significa la voz para comunicarnos, que es tan importante. Totalmente, Entonces, sí. Entonces, muy importante, después de 10 días que uno pasa una difonía, vamos a hacer esta diferencia. Difonía es la dificultad en la pronunciación de la producción de la voz, y afonía es cuando no tenés voz. Exacto. Entonces, tanto en un proceso de una afonía o en una difonía que date de más de 10 días, es importante, por favor, consultarlo. Consultar a un otorrino, y muchas veces pasa que no hay un problema orgánico, pero sí un problema funcional. Una persona que tiene muchas obstrucciones respiratorias porque es alérgica, ya hay un factor que está haciendo de que no tome todo el aire que necesita para luego tener ese aire que necesita para proyectar su voz. Claro, porque es muy común ver a que le suele suceder a las mismas personas reiteradamente, no es que, bueno, eso habla de que tal vez el problema sea otro, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer yo o cómo puede hacer la persona para cuidar su voz? ¿Cuáles son aquellos hábitos saludables que tenemos que tener en cuenta, Isabel? Bien, digamos, no dista mucho de tener una buena salud. O sea, para tener una buena salud y tener una buena voz necesitamos un descanso adecuado. Sí. El descanso requerido es básico para que toda la parte fonatoria se restituya. Entiendo. La hidratación, que tiene que ser tanto indirecta con la toma de agua convenientemente desde la mañana, como la hidratación directa, que es a través de o vapor o nebulización. Sobre todo aquellas personas que trabajan, los profesionales de la voz, que usan mucho la voz, entonces necesitarían estar bien hidratados, directa e indirectamente. Tener una dieta saludable, cuando alguien, en el caso del turno tarde de los docentes que van por la tarde, comer poquito, no comer mucho, porque si no después la digestión hace que uno tenga una voz más pesada. Las pausas fonatorias en los docentes, que es muy, muy importante, o sea, organizar la clase de tal manera que haya momentos donde no esté hablando, que organice trabajo en grupos, que si puede poner los alumnos en U. Claro, que tenga, digamos, esos espacios o esos recreos o esos tiempos libres, la voz, para descansar un poco, ¿no? Exactamente, las pausas fonatorias son básicas. Claro. Y otra cosa importante, bueno, es el no fumar, ¿no? El tabaquismo, sabemos todo el daño y perjuicio que genera. Y, el tabaquismo hasta cambia el sonido de la voz. Sí, hace que la voz esté más gruesa, ya sabemos. Y la otra cosa importante también es estar atento a que no haya dolor, que no haya opresión, que no haya molestia. Cuando siento que hay molestia, cuando termino el día cansada, es porque no estoy proyectando adecuadamente mi voz. Algo hay ahí que necesito ver, trabajar,
Y con poca cosa, si lo tomo a tiempo, logro no llegar a una patología, una problemática. Entiendo, entiendo. Isabel, vos me mencionabas fuera de cámara que estás trabajando con un laboratorio aquí en Concordia, ¿no? ¿En qué consiste esto? En realidad es una práctica nueva que se llama Laboratorio de Voz, que es un programa, o sea, es una práctica no invasiva, objetiva, que evalúa la calidad acústica, tanto cuantitativamente como cualitativamente, de la voz. Es muy simple, es un programa, es un disco de sonido que se conecta en una computadora. Bien. Con un micrófono profesional, se graba al paciente determinadas cosas y luego el programa te da el dato de cómo está cuantitativamente y cualitativamente, acústicamente la voz de ese paciente. Qué bien. ¿Y en el caso de que no sea favorable ese resultado? En el caso de no ser favorable, se intenta dar pautas para lograr mejorar la voz. Y esto es muy importante, Sandra, porque así como hacemos un chequeo anual las personas, sería muy bueno que los profesionales de la voz puedan hacer un chequeo anual de su voz. Por lo menos una vez al año. Una vez al año, que consistiría, bueno, ir al otorrino, que el otorrino haga su estudio, la videonasofibroscopía, y los fonoaudiólogos vemos toda la parte funcional y dentro de eso también el laboratorio de voz, para decir, bueno, esta voz está equilibrada acústicamente, está todo bien, o no necesita trabajar determinadas cosas. Qué importante que la gente lo sepa, que sepa que esto existe, que esto está, que se puede hacer, porque hay muchísima gente que realmente sufre el hecho de poder hablar, de que le cuesta, de que incluso le duele. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta que existe este laboratorio de la voz y que se puede utilizar en beneficio de la salud. ¿Qué pasa con los niños recién nacidos, Isabel? Bueno, en los niños recién nacidos escuchemos cómo es el llanto. Si es un llanto demasiado apagado, a veces conviene que los niños lloren muy fuerte. Está muy bueno y es signo de salud que el niño llore fuerte. Si es un llanto muy apagado, estaría bueno consultar a un otorrino para descartar cualquier problemática que pudiera haber, teniendo en cuenta de que la laringe y todo el sistema respiratorio no está todavía formado al momento de nacer y interviene directamente en la coordinación de la deglución, del tragado. Es muy importante en niños que vomitan mucho, descartar que no haya un problema de reflujo, porque todo lo que sea reflujo va a incidir no solamente en la parte de que poder aspirarse, sino también en la tónica, en la mecánica respiratoria, que puede incidir después en la parte de la voz. A medida que vamos creciendo, prestar atención los papis del tema de obstrucciones respiratorias, o sea, resfríos mal curados, resfríos prolongados, nariz tapada, mucho tiempo. Resfríos frecuentes también. Y que eso incida después en este niño que está levantando demasiado la voz y que inclusive se nota el esfuerzo en su garganta. Esto no está bien porque muchas veces lo que pasa es que hay falsos conceptos que dicen, es ronco como el papá. Esto hay que desnaturalizarlo, porque una cosa es la voz grave y otra cosa es la voz ronca, difónica. Perfecto, o sea que mucha atención sobre todo con los niños cuando esto sucede. Faltan fonoaudiólogos, ¿no, Isabel? Sí. Faltan fonoaudiólogos, hay que estudiar fonoaudiología. A todos les digo que es una carrera espléndida que permite realmente determinada independencia, porque si bien trabajamos en equipo con los médicos, pero uno tiene que hacer su formación y puede hacer su evaluación, puede hacer en su consultorio, o en equipos, o en educación, o en el hospital, y hace muchísima falta fonoaudiólogos o fonoaudiólogas, porque no estamos dando la respuesta que la ciudad de Concordia quiere. Es en general en el país. No sabemos por qué, pero es una carrera que realmente ofrece muchas posibilidades. Los pocos que están saturados de pacientes. Así que los alumnos de quinto y sexto año realmente que no saben qué estudiar, investiguen qué es la fonoaudiología, porque es una disciplina muy, muy interesante y que ofrece muchas posibilidades. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, María Isabel. Hicimos como así un resumen chiquito, es un tema extenso para hablar, pero seguramente volverás aquí y podremos continuar dialogando. Bueno, gracias por haber venido, María Isabel. Muy agradecida. Bueno.